Gracias a Dios, porque el día de hoy escogimos la mejor parte, y es estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y quiero redimir bien el tiempo, y quiero aprovechar el tiempo al máximo. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículo 1, 2, y después vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, y enseguida del versículo 6 al 9. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la provisión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Esto es, para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora has tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberle visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén. Hoy quiero hablar a tu corazón, así que regálame toda tu atención. Y quiero introducir esta palabra. He titulado este sermón como el oro. Digan conmigo, como el oro. ¿De qué manera? Como el oro. Amén. Y mira, dentro de los dilemas existenciales que hay en el ser humano, el más conocido de todos es ser o no ser. ¿Quién soy? Y bueno, gente ha dejado volar su mente para dar respuesta a esa pregunta de identidad. Pero ese no es el único punto para pensar, decimos por ahí, o para filosofar. Hoy quiero predicarte de otro. Y para esto, yo no sé cuántos de los que están aquí, que un día decidieron entregarle su vida a Dios, alguien se acercó y te dijo, ¿te gustaría tener una vida mejor? ¿Te gustaría vivir bien? Y quizás alguno o más de uno contestó, sí quiero vivir mejor, sí quiero vivir bien. Y entonces te dicen así, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Dios, Él transforma tu vida, Él transforma tu vida de ser, te hace un nuevo ser y hace que las cosas estén bien. Y te voy a decir algo. Creo que la estructura cultural con la que fuimos formados o enseñados es que Dios es bueno, y en su bondad nos presentaron a Dios como alguien permisivo y quizás consentidor. Pero está escrito que el verdadero amor no tiene que ver con consentir una acción, tiene que ver con formar, con instruir. Hoy voy a iniciar una serie utilizando la carta del apóstol Pedro. Y el contexto inicial es extraordinario. ¿A quién dirige Pedro esta carta? La dirige a los cristianos
Pero ¿cuáles cristianos? A todos. Está hablando a los cristianos que han vivido una situación específica. Escúchame bien. Aquellos que por hacer lo correcto tuvieron problemas, tantos problemas que tuvieron que cambiarse de casa. Y no cambiarse de casa de una colonia a otra, sino que tuvieron que salir de Jerusalén y irse a vivir a otro país. Yo no sé cuántos aquí han ido a una primaria y en la primaria te toca que tus compañeros del salón de clases se burlan mucho de ti y es tanto el daño que te hacen que la solución que papá y mamá encuentran es: te voy a sacar de esa escuela y te voy a meter en otra. Es común, es normal. Bueno, el pueblo de Dios, escúchame bien, estaba haciendo lo correcto. Estaba viviendo una vida ordenada. Cuando leemos el mensaje de Juan dado por Dios a las 7 iglesias, podemos entender bien el contexto de la persecución. Ir en contra de la sociedad te causa problemas. Hay un testimonio que guardo mucho en mi corazón y es mi hermano Juan, el esposo de mi hermana Marta, para honra y gloria de Dios. Hubo una temporada donde trabajó para una empresa donde todos los compañeros de trabajo que eran vendedores estaban acostumbrados a que cada vez que se les presentaba la oportunidad robaban algo de producto o tomaban dinero de más del dinero que se les daba para viáticos. Y cuando el hermano Juan llega a trabajar a esa empresa, él comienza a usar de viáticos el dinero exacto que se necesitaba y no tomar producto. Y esto generó que quien administraba se diera cuenta que mientras uno gastaba $1 en viáticos, los demás gastaban 2 o 3 y decían: no puede ser. Para terminar el testimonio pronto, no duró trabajando mucho tiempo el hermano Juan allí, porque el hacer lo correcto, el ir en contra de un sistema viciado, dañado, hizo que tuviera que dejar ese trabajo. Pablo está hablando estas palabras a todos aquellos cristianos que por hacer lo correcto están viviendo en problemas y que esos problemas te han llevado a aplicar cambios en tu vida y ahora es un lugar de residencia. Y el contexto, repito, es muy interesante. ¿Por qué? Porque aparece un verbo aquí. Primero aparece como verbo y después la misma palabra es usada como adjetivo. Algo muy interesante cuando leemos la palabra de Dios, que es acrisolar, verbo, acrisolado, adjetivo. Esta palabra que usa el apóstol Pedro no la usa por primera vez él, es una palabra que aparece entre 30 y 35 veces en el Antiguo Testamento. Pedro tiene en su mente palabras de los profetas como Isaías, como Jeremías, del salmista, aún en el libro de Jueces. Y entonces Pedro, teniendo esto en mente, lanza una comparación a los cristianos. Pero hoy yo quiero hablar a todos aquellos que están viviendo una situación difícil. Hay un problema común que aún no se resuelve, este asunto de la pandemia que ha repercutido ya en la economía. Pero también hay problemas sociales como la pérdida de valores
Uno de los valores que más se está perdiendo en este tiempo es el respeto. Es increíble que ahora los maestros tengan que respetar a los niños, porque si no los meten a la cárcel. Pero no hemos sabido de ningún niño que esté en la cárcel porque le faltó el respeto al maestro. Quizás alguien piense que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Y en esa pérdida de valores se ha desatado una serie de problemas, como el suicidio, como la depresión, como la amargura, como una opresión que atrae enfermedades a tu vida. Yo quiero hablarte a ti en esta tarde. Y refiriéndome a esa palabra que el apóstol Pedro utiliza en griego y que en el Antiguo Testamento podemos leer en hebreo, la palabra acrisolar como verbo se define como depurar, como purificar, como limpiar. También tiene que ver con aclarar una situación empleando o usando testigos. Y la comparación que utiliza el apóstol Pedro es ese metal precioso, el oro. Cuando el oro se extrae de una mina, sabemos que es una roca. Y no toda la roca es oro, está combinada con tierra, pero también tiene otros minerales. Entonces, hay un proceso que se le conoce como refinación, que tiene varias etapas, que consiste en que usando el calor, usando algunas sustancias químicas, se busca desprender. Digan conmigo, desprender. Digan conmigo, desprender. Digan conmigo, desprender. Si tú estás viviendo una situación problemática, en unos momentos más vamos a orar. Permíteme pedirle al Espíritu Santo que desprenda de tu vida todo aquello que te contamina y te resta valor. ¿Escucharon cómo lo dije? El oro, cuando está contaminado, no tiene el mismo valor que cuando ha sido acrisolado. ¿Qué significa esto? Que el valor del oro está en su pureza. En el libro de Jueces, cuando se utiliza esta misma palabra, la tenemos con aquel juez llamado Gedeón. Cuando había aproximadamente 10,000 hombres dispuestos para pelear, y Dios le dice a Gedeón: son muchos, y de tener un ejército de 10,000 gentes, ese ejército se reduce a 300 hombres. Entonces ponme mucha atención. El término que está utilizando el apóstol Pedro en la primera carta, en su contexto del Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 4, tiene que ver con probar, tiene que ver con separar a los mejores guerreros. Y voy a repetir esta idea, porque a partir de aquí voy a comenzar a predicar. El valor del oro está o depende en el grado de pureza que éste tenga. Y número 2, ya sea para escoger quiénes son los soldados que son aptos para la batalla, ya sea para saber quién es digno de confianza, pero los hijos de Dios necesitan o deben ser acrisolados. Y aquí es donde nuestro entendimiento tiene que comenzar a abrirse.
Di conmigo, es parte del plan de Dios. 1, 2, 3. Es parte del plan de Dios. Una vez más, 1, 2, 3. Es parte del plan de Dios. Dios es Dios. Y la persecución que vino al pueblo de Dios, los problemas que vinieron al pueblo de Dios, que los hicieron salir de Jerusalén, era parte del plan de Dios. Los problemas que estaban teniendo ellos eran parte del problema de Dios, porque una de las causas, y creo que la más principal, era que el evangelio del reino de Dios saliera de Jerusalén y se extendiera a las demás naciones. Ahora, cuando revisamos la historia del pueblo de Dios, nos damos cuenta que siempre ha sido complicada. ¿Por qué? Vino una crisis económica, vino hambre en la tierra y tienen que irse a pedir refugio a Egipto. Entonces el faraón los recibe con los brazos abiertos y les da una tierra, no voy a exagerar, pero la tierra de Gosén era una de las mejores tierras de Egipto. Entonces el pueblo de Israel llega a Egipto, le dan heredad, le dan una excelente tierra y empieza a multiplicarse y empieza a prosperar y empieza a ser bendecido. El tiempo pasa, ese faraón muere y se levanta otro faraón, pero este faraón les quita todos sus privilegios. Observa, nuevamente el pueblo de Dios tiene problemas. Pero ahora el propósito principal de este problema, que fue esclavizar al pueblo de Israel, era para que Dios fuese dado a conocer o fuese manifestado para el pueblo de Israel, para los egipcios y para las naciones o el mundo conocido en ese entonces. Entonces di conmigo, es parte del plan de Dios. El problema es vital. Di conmigo, el problema es vital. Miren cómo lo voy a decir y sé que muchos no lo van a entender, pero es más fácil vivir con problemas que vivir sin problemas. Lo que voy a decir tampoco lo van a entender. Se vive mejor con problemas que sin problemas. Yo por eso le doy gracias a Dios por cada problema que tengo. En serio. Y le digo a mi esposa, si no fuera por los problemas y los días de quincena, no sé qué sería de nosotros, pero la vida sería súper aburrida. Lo que le da sazón al día, lo que le da el toque a la vida, es el problema, porque nos hace estudiar, nos hace trabajar, nos hace movernos, le da sentido. Ahora, cuando entiendes el propósito de Dios, te gozas todavía más. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que Dios cuida en medio de los problemas. ¿Y cómo le llama Dios a ese problema? A esos hombres le llama los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Aquellos que están viviendo problemas, que están viviendo dificultades, pero ellos son llamados, son reconocidos con Dios para tener una relación de amistad con Él. Entonces, fíjate bien, no importan las circunstancias, no importan las razones. Dios está moviendo a sus elegidos al lugar indicado, a la tarea asignada. Pero ¿por qué el pastor dice que se vive mejor con problemas que sin problemas? Número uno, ¿cuándo es cuando oran ustedes? Solo cuando tienen problemas. ¿Cuándo es cuando experimentan la paz de Dios? Cuando tienen problemas. ¿Cuántos oran cuando están bien? ¿Cuántos buscan de Dios cuando todo está bien?
entonces hay vacíos. Ahora, si la prueba de vuestra fe produce paciencia, a mí me bendicen más los problemas que la ausencia de estos. Y quiero tocar la idea principal de lo que te quiero compartir o te estoy compartiendo hoy. Y es responder a la pregunta: ¿cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Dios nos escogió a cada uno de nosotros de acuerdo a su propósito para tres cosas principalmente. Dice el apóstol Pedro, número 1, para que por medio del Espíritu Santo fuésemos hechos santos. ¿Qué significa esto? Dios nos escogió para apartarnos, para consagrarnos, para dedicarnos a Él, para que cumplamos su voluntad. Dicho de otra manera, para que le obedezcamos. Dios nos escogió para que le obedezcamos. Dios nos escogió para apartarnos. Dios nos escogió para consagrarnos. Número 2, a través de su sangre me limpió, me quitó la contaminación que había. Y número 3, lo hizo para que yo recibiera gracia y paz. Le voy a pedir a mi esposa que venga aquí al frente. Con el ejemplo que voy a poner, se va a entender muy bien lo que acabo de decir. Hace muchos años, como 4, ella era una señorita muy guapa que yo quería. Quiero que pongan mucha atención en el vocabulario. Quiero que pongan mucha atención en el vocabulario, por favor, porque ahí está la enseñanza. Ella era una señorita que yo quería. Y entonces, como los gallos, comencé a cortejarla. Comencé a pagar un precio. Y llegó el día donde, a ver, así como paso de baile, la hice mía. La hice. Y ahora es mi esposa. Pero yo soy su esposo. Ahora, vean cómo en la pérdida de valores se ha olvidado el sentido de pertenencia. La expresión "es mi esposa" significa que es mi esclava. Y la expresión "soy su esposo" significa que soy su esclavo. El matrimonio que entiende esto va a disfrutar la gracia y la paz que viene de esta relación. A los que Jesús eligió, a los que Él quería, los hizo santos, los apartó para consagrarlos a Él. Los elegidos de Dios no pueden amar a ningún otro que no sea el Señor Jesucristo. Porque si se atreven a mirar a otro, el Señor les dice: mira que estoy bien ponchado y soy bien celoso. Y te va a ir como en feria, porque tus ojos son
solo para mí. Solo para mí. Porque yo te compré. Yo te compré. La sangre de Jesús, que fue el precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros, significa la renuncia, la negación que Jesús tuvo por sí mismo para entregar su vida por nosotros. Para que este matrimonio funcione, yo tuve que reconocer que soy su esclavo. Y hay hombres que dicen así: les presento a mi señora. Pues vive lo que dices, ¿no? Si es tu señora, ¿cómo te trata ella a ti? Yo quiero que guardes esto en tu corazón, porque los elegidos fuimos apartados y dedicados a Él y a nadie más. Porque tu Dios es grande y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, güerita. Cuando los cristianos entienden este concepto, saben que la bendición de la gracia y paz que Dios tiene para nosotros no se puede disfrutar si no entiendes el concepto de esclavitud y servicio. Ustedes antes eran esclavos del pecado, eran esclavos de sus concupiscencias, pero fueron liberados de esas ataduras para ahora ser esclavos de Jesús. Entonces yo comienzo ya a entender lo que está en el corazón del apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno le entrega su vida a Dios, los problemas aumentan? A mí me dijeron que si yo me hacía cristiano iba a tener una mejor vida. A mí me dijeron que si yo me hacía cristiano iba a tener una historia nueva. Y yo me di cuenta que desde que me hice cristiano los problemas aumentaron. Es más, cuando más me esforcé por vivir correcta y ordenadamente, los problemas aumentaron. Problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas de relaciones sociales. ¿Por qué? Y la cosa se complica cuando algunos, al ver cómo los problemas aumentan, deciden dejar de congregarse. Y resulta que cuando dejan de ir a la iglesia, les empieza a ir bien económicamente. Se les quita la enfermedad. Y algunos problemas se empiezan a resolver. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No lo entiendo. Entonces, ¿dónde está la vida nueva? ¿Dónde está la paz y el gozo abundante que promete el Señor Jesucristo? ¿Dónde está? La mejor manera de entenderlo es el ejemplo de los hijos. Al terminar la reunión, vayan a un niño y vayan a un joven que ustedes no conozcan y pregúntenle: en lenguaje de joven, ¿tu papá es chido? ¿O te gustaría que tu papá fuera otra persona? Escúchenme. Si ese muchacho, si ese niño tiene un papá, que el papá le da todo lo que le pide,
que el papá le consiente al hijo todo lo que hace, ¿qué va a pensar ese hijo de su papá? Que su papá es ¿qué? El mejor. Ahora yo pregunto, un hijo que le consiente en todo y que hace lo que quiere, yo les pregunto, ¿llegará a ser un hombre responsable? ¿Llegará a ser un buen marido? ¿No? Entonces, ¿que no era un buen padre? ¿No decía el niño que era un buen padre ese? Ahora, ¿cuántos hijos quisieran cambiar de papá? ¿Te has preguntado, güerita, a nuestros hijos cuántas veces han orado a Dios, cámbiame esta mamá? ¿O cámbiame este papá? ¿Por qué? Es que mi papá es bien mala onda, no me deja ir, no me deja hacer, no me deja esto, y nada más esto, y todo sobre mí, y me regaña. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes en unos años? Van a ser personas de bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál papá es el bueno o el malo? ¿El que el joven llama buen padre o el que el joven llama mal padre? Ahora pasen eso al terreno espiritual. Pasen eso al terreno espiritual. ¿Por qué cuando vienes a Dios se desata un problema tras otro? ¿Por qué? Porque si Dios te deja con la manera de pensar que estás llegando a Él, en lugar de edificar tu vida, la vas a destruir. Todos venimos a Dios con muchas impurezas, con muchas heridas, con malos hábitos, con malas costumbres. Que aunque tu vida valga oro, por tener tantas impurezas, tu vida no vale nada. Entonces tienes que ser acrisolado, tienes que entrar en un proceso donde se empiecen a desprender esas heridas, esas estructuras. Hay heridas o hay circunstancias que nos marcan, que son comunes de todos. Y voy a mencionar una de las más comunes. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron ese abrazo de su papá cuando iban en primer año de primaria? Y que además de decirte te quiero, que tu papá te dijera, hijo, cuenta con mi apoyo. Muy pocos. Yo creo que muy pocos. Hoy esta generación estamos al revés. Estamos consintiendo de más a los hijos, tanto que en esta generación los hijos son unos inútiles. ¿Cómo se les llama ahora en el diccionario a los hijos de esta generación? No sirven para nada, perdón, ninis. ¿Verdad que así les llaman? No sirve para nada, nini. ¿Pero quién los hizo así? Si tú vinieras a Dios y Dios te consintiera todo lo que vives y haces, Dios sería un mal padre y tú serías un no sirve para nada. Los problemas son necesarios porque en cada problema que tenemos, una impureza de nuestro carácter se desprende. ¿Se entiende esto? La vida del cristiano es la vida con más problemas que hay. A mí me encanta leer el profeta cuando dice que tu principal problema es con tus papás, con tu familia. Me encanta, porque nadie se va a esperar eso. También lo dice el profeta, y estará el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Eso me apasiona. ¿Por qué? Porque para que seamos perfeccionados y podamos llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que encontrarnos con nuestra realidad.
Y para encontrarme con mi realidad necesito problemas de a Davis, para que se vea de qué estás hecho. ¿Saben cuál es el problema más grande en el que me metí? ¿Se los digo? Haberme casado. ¿Alguien me entiende? ¿Hay alguien aquí que me entienda? Digan, háblanos, Señor, háblanos. Porque ahí comienza todo. Estoy desmotivando a mis hijas a tener novio, ¿eh? No se casen, hija, eso es del diablo. Uy. Tiene que cambiar uno. ¿Sí o no? En mi casa, mi mamá me tendía la cama, ahora la tengo que tender yo. Mi mamá me lavaba los platos y ahora mi esposa me dice, apúrale que ahí están las ollas también. ¿Sí o no? ¿Mande? No se lavan solas las ollas. Cuando uno entiende esto, entonces te das cuenta que la paternidad de Dios es el mejor regalo que podemos tener. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que Dios me mete a un proceso de acrisolado para desprender de mí heridas, un clavo saca otro clavo. Dicen los que no conocen a Dios, para que Dios pueda quitar una herida tiene que producir otra. ¿Qué significa esto? Mira, si Dios quiere quitar el temor de la vida de una persona, ¿qué hace? Lo lleva a una situación de miedo. Hace algunos meses, casi un año, cometí un error muy grave. Me subí a un juego mecánico. Tuve el regalo de Dios de ir a un parque de diversiones donde dicen que están las montañas rusas más grandes de todo el mundo. Y me subí a una de esas. Y aprendí algo. Cuando me subieron allá a lo alto, así donde te dejan venir y dar muchas vueltas así y así, aprendí algo. Me habló el Espíritu Santo. ¿Cuántos se suben a los juegos mecánicos a orar? A interceder. ¿Cuántos han recibido revelación allá en las alturas? Sí, yo también. Estaba allá arriba y fíjate lo que el Espíritu Santo me habló. Iván, ojos que no ven, corazón que no siente. Padre, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuántos le preguntan, Señor, revélame qué me estás diciendo? Y cuando estábamos en la curva, en una de las bajadas que está literalmente a 90 grados así, el Espíritu Santo me habló en entendimiento de lo que me había dicho. ¿Y saben qué hice? Cerré los ojos. ¿Saben a qué hora los abrí? Hasta que todo había pasado. Ahora pregúntenme si me volvería a subir. Sí, me vuelvo a subir. No vi nada. No vi, literalmente no vi nada. Pero es tan rápido. Y dije, me lo hubiera aprendido antes y me hubiera casado antes. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Tienes que aprender a cerrar los ojos en medio del problema. Muchos de nosotros en medio de la dificultad flaqueamos, tropezamos y caemos porque el problema es difícil. El problema es que el temor, el nerviosismo, el miedo te hace estar así con los ojos abiertos, abiertos, abiertos. Cuando lo que tienes que hacer es cerrar los ojos. Y yo quiero decirles hoy a ustedes esto.
Cada dificultad, cada problema que vivimos viene con el propósito de filtrar, pulir y perfeccionar nuestra fe. Filtrar, quitar toda la falsedad que hay en mi interior. Es decir, el problema hace que las verdaderas intenciones de nuestra fe sean las que se manifiesten. El problema resalta el valor, resalta la belleza del Espíritu de Dios que hay en mí. Resalta los valores que el Espíritu ha puesto sobre mí. El problema perfecciona mi vida para que cada día yo sea mejor persona. El problema no viene a destruirte, el problema no viene a acabar contigo, el problema viene a hacerte mejor, a ayudarte a ser quien Dios quiere que seas. Y entonces el apóstol Pedro cierra hablándonos de la actitud de los elegidos. ¿Cuál es la actitud de los que Dios ha escogido? Y dice, ustedes, sin haberlo visto, creen en Él. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro dice eso? Porque Pedro vio a Jesús, Pedro convivió con Jesús. Y hoy está reconociendo que muchos de esos cristianos tenían una fe extraordinaria en Jesús sin haberlo visto. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ustedes le creen sin haberlo visto. Por tal razón, hay un gozo, hay una alegría en ustedes que no se puede describir. Y aquí está la parte loca para la mente. Hace un momento dije yo que la mejor vida que puedo tener yo es la vida que está sometida en problemas. Nuestra mente no entiende esto. Más de uno pensó, este está loco, si yo lo que estoy oyendo es de los problemas. Pero ¿por qué son una bendición? ¿Por qué la leve tribulación? ¿Por qué el proceso de ser acrisolado es lo mejor que me puede pasar? Conforme vayan teniendo la oportunidad de hacer su relación con Dios cada vez más íntima, voy a poner el ejemplo del matrimonio que me gusta usar porque creo que es verdad. Cuando en el matrimonio hay ciertos desacuerdos, la situación se pone interesante cuando llega la reconciliación. Yo no sé cuántos matrimonios estén de acuerdo conmigo que las reconciliaciones son bonitas. Pero no hay reconciliación si no hay problema. Entonces, gracias a Dios por los problemas. Los matrimonios donde nunca han tenido problemas no conocen lo bonito de la reconciliación. Voy a pasar esto al terreno espiritual. Cuando tú has entregado tu vida a Dios y Dios te quita el orgullo, te mete a un problema. Dios te quita la falta de perdón, te mete a un problema. Dios te quita la tristeza, te mete a un problema. Dios te quita el odio, te mete a un problema. Después de que vas pasando cada una de estas etapas, en tu interior hay una alegría y un gozo. Dice el apóstol Pedro, indescriptible. Es difícil encontrar las palabras para poder transmitir lo que uno está sintiendo. Ahora, lo más grande de esta alegría, lo más grande de este gozo, es saber que tenemos una promesa de parte de Dios, una herencia que no cambia,
una herencia que no se echa a perder, una herencia que es eterna. Entonces, yo como cristiano, yo como hijo de Dios, fíjate cómo cambio mi óptica. Ahora, para mí, los problemas son una bendición. Que ya se enojó mi esposa porque no calenté bien las tortillas. Gloria a Dios. Cuando estemos en el cafecito, esto se va a poner. Y cuando están en la reconciliación, dices, ay, qué bueno que no calenté bien las tortillas, sino de lo que me hubiera perdido. Así es la vida cristiana. Así es. Dios viene a traer paz a tu vida, pero no da paz poniéndote reposo en ese momento, te da paz metiéndote a un conflicto. Y vuelvo a decir, ¿pero cómo? Sí, es que lo que Dios quiere es que tú aprendas que en el momento que el conflicto sube de tensión, tienes que doblar tu rostro y tus rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Saben cuál es el pecado que cometen más grande los cristianos? ¿Se los digo? Si saben de alguien, no se lo digan, porque va a pensar que estamos hablando de él. ¿Por qué no fuiste a la iglesia el domingo? Porque me sentía mal. Pues por eso te sentías mal, porque él quería que fueras. ¿Por qué no fuiste? Porque estaba enojado. Pues precisamente por eso te enojaste, para que fueras. ¿Se entiende? El lugar para estar cuando estás triste, el lugar para estar cuando estás enojado, el lugar para estar cuando te sientes mal, es la presencia de Dios. Entonces el pecado que cometemos muchos cristianos es que cuando te sientes mal, no vas a la iglesia, no vas al culto, no vas a la reunión. ¿Qué ocurre? El problema te carcome. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios, porque no es la voluntad de Dios que tú te enfrasques en el problema. Grábatelo. A los elegidos dispersos que por causa de problemas han tenido que dejar su casa, a ustedes les digo que su fe es tan preciosa como el oro. Por eso es necesario que sean probados. Por eso es que cuando le entregas tu vida a Dios, los problemas aumentan, 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 aumentan. Y pareciera que lo peor que pudiste haber hecho fue haberle entregado tu vida a Dios. Espero que se entienda lo que acabo de decir. No es así, no es así. Dios te ama y está formando tu carácter. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos hombres hay aquí que quieran ser buen padre? ¿Ok? ¿Dónde se forman los buenos padres? Con malos hijos. Así que si ya no lo aguantas, dale gloria a Dios. Los malos hijos son para formar buenos padres. ¿Cuántos quieren ser un buen esposo? Gracias a Dios por la mala esposa que tienes. Las malas esposas forman a los buenos maridos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cuántos quieren ser un buen hijo? Pues denle gracias a Dios por ese mal padre que tienen. De momento es difícil entender esto, pero así es. Así es.
¿Me dejan decir algo muy fuerte? ¿Cuántos quieren tener un buen pastor? ¿Lo digo? ¿Sí? Gracias por todos los cristianos problemáticos. Porque si no fuera por ellos, así es. Así es. Entonces, ¿podremos cambiar hoy nuestra manera de ver las cosas? Y dejemos de ver al otro como enemigo y comencemos a verlo como la oportunidad para ser mejor. Imagínense al oro, vamos a correr porque ahí hay fuego, vamos a correr porque ahí hay fuego. No sabiendo que tiene que ser pasado por el fuego para que se le quiten todas las impurezas y su precio, su valor, aumente. Entonces, gracias a Dios por cada problema, gracias a Dios por cada dificultad, porque hoy, gracias a ello, somos mejores. Entonces el camino de Dios no es fácil, es angosto y es difícil. Para que los elegidos de Dios se levanten como verdaderos hombres y mujeres del reino. Amén. Quiero invitarlos a ponerse en pie. Ahorita que me guardé silencio, que me callé, que guardé silencio, vino a mi mente la frase esa, que si el trabajo no cansara, ¿qué no habría? Tantos flojos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay flojos? Porque hay trabajo. Interesante, ¿no? O sea, interesante filosofía. Interesante filosofía. ¿Quiénes son los que buscan trabajo y no hallan? ¿Mande? Los flojos. No, es que hay crisis en Irapuato, pastor, no hay trabajo. Y ve uno, se solicita. Y luego cuando le preguntas, oye, ¿por qué te saliste? No, es que ahí había que trabajar. ¿Verdad? Bueno, la vida cristiana, así es. Hay que ser mejores, hay que trabajar, hay que cambiar para honra y gloria de Dios. Y yo quiero en este momento hacer una primera oración. Si tu vida está pasando una situación difícil y quieres traer cambios a tu vida, el único camino es Jesús. Ahora, parece contradictorio. El camino no es fácil, no es un camino donde todo va a estar bien de un día para otro. Es un camino difícil, donde solamente los valientes, los que están determinados a querer ser mejor persona, van a tener una victoria. Yo quiero preguntar a aquellos que nos acompañan hoy por primera vez, por segunda vez. Dios está tocando la puerta de tu corazón hoy. ¿Eres capaz, eres tan valiente como para abrir tu corazón hoy y dejar entrar a Jesús en él y decirle, Señor, quiero que te conviertas en el Señor de mi vida? Si hay alguien valiente en esta tarde, que esté determinado a dejar entrar a Jesús en su vida para ser una mejor persona, yo quiero invitarte que vengas al altar y me permitas orar por ti. Si ahí en casa hay alguien que nos está viendo y ya has escuchado o está recibiendo esta invitación, ponte en pie ahí en tu casa. Bendecimos su vida. Yo quiero decirte algo. Esto es de valientes. ¿Por qué es de valientes? Porque los valientes, al ver el problema, no huimos del problema. ¿Qué hacemos? Lo enfrentamos. Ahora voy a decir lo bonito de esto que no dije hace ratito. Voy a decir lo bonito, lo que no dije. Quise ser muy pesimista en la predicación hoy, pero lo voy a decir.
creo que mi esposa puede decir lo mismo que yo. No ha sido fácil nuestro matrimonio, ¿verdad que no? Y quizás más de una vez dijimos, cada quien para su casa. Más de una vez dijimos, ¿para qué estar batallando? Yo diciendo con esta mala mujer y ella diciendo con este mal hombre. Pero aquí viene lo bonito. Como ambos aprendimos a ir a Dios, como ambos aprendimos a ir a Dios, nunca estuvimos solos. Y cuando vino ese pensamiento incorrecto, cuando vino ese pensamiento malo, al ir ella a Dios, al ir yo a Dios, el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento, nos dio la fuerza para perdonar, nos dio la fuerza, la habilidad para olvidar. Y lo que parecía que no servía, que era inútil, así es. Después de que la mano de Dios se mueve en nuestro matrimonio, dices, wow, esto es oro puro. Y yo quiero que guardes esto en tu corazón. Por muy difícil que sea la circunstancia, por muy difícil que sea el momento, lo que Dios te dio es lo más valioso y lo más hermoso que hay para ti. Vamos a orar. ¿Me prestas el micrófono, por favor? Le voy a pedir a mi hermano Edson. ¿Dónde está mi hermano Edson? ¿Me ayudas a guiarnos en esta oración de fe para decirle al Señor que llene nuestras vidas? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Es importante que en esta oración pongas tu intención, tu corazón, y repite lo que yo voy a decir, pero cuando lo repitas, dilo creyéndole a Dios. Amado y bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias porque has permitido que mis pies me traigan hasta este lugar. Gracias porque tu palabra me ha tocado el corazón. Gracias porque me has enseñado que todos los problemas que he vivido son porque tú quieres que yo sea perfecto para ti. Hoy entiendo que te necesito, que necesito ser salvo, que necesito que entres a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Hoy te invito, Padre, te ruego que entres en mi corazón. Toma mi vida en tus manos, me entrego a ti. Y de hoy en adelante quiero que tengamos una relación, tú y yo. Quiero que tengamos una relación, tú y yo. Que seas mi Padre y yo sea tu Hijo. En el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor Jesucristo, gracias en el nombre de Jesús. Amén.